Saludos muchachos, es un gusto estar de nuevo por acá. En este video les voy a hablar sobre distancia entre puntos que se ubiquen en el plano cartesiano. Ok, es un tema muy relacionado con el teorema de Pitágoras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano iba a tener esta forma. Era una invención, digamos, geométrica, formada por la intersección de dos rectas perpendiculares, una horizontal y una vertical. La recta horizontal la etiquetábamos con la letra X y en ella se ubicaban las abscisas. Recuerden que yo les decía que esto se podría también decir abscisas, para recordar que son las X, y el eje vertical son las ordenadas. Ese eje lleva la etiqueta de la letra Y. Entonces tenemos eje X horizontal y eje Y vertical. El punto de intersección de esas dos rectas es un punto importante llamado origen. ¿Ok? Entonces, en este plano podemos ubicar puntos, cualquier punto, y conocer sus coordenadas. Siempre tendremos dos coordenadas. Entonces, puntos en el plano. Analíticamente, puntos en el plano se representan de esta forma: X, Y, donde X sería la coordenada del eje X y Y la coordenada del eje Y, la coordenada de ese punto. Entonces, veamos un par de ejemplos. Ubicar en el plano el punto cuyas coordenadas son 1, menos 2. Recordemos que cuando hablamos del plano cartesiano yo les decía que lo podíamos ver como desplazamiento a partir del origen. Entonces, vamos a estar ubicados en el origen y con respecto al origen tenemos que hacer estos dos movimientos. El primer movimiento sería 1, como el 1 corresponde a la X, nos moveríamos de forma horizontal. Como es positivo, sería 1 a la derecha. Si hubiera sido negativo, hacia la izquierda. En el caso del segundo movimiento, que es menos 2, como corresponde a la coordenada Y, nos movemos de forma vertical. Si fuera positivo, hacia arriba. En este caso, como es negativo, iría hacia abajo. Entonces, estamos ubicados en el origen y tenemos que hacer 1 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces, el punto quedaría ubicado exactamente en esta posición. Vean que la coordenada en X sería 1 y la coordenada en Y sería menos 2. ¿Ok? Ahora bien, otro ejemplito. Determine las coordenadas del punto A. Y el punto A está ubicado por allá. Entonces, para buscar las coordenadas, primero sabemos que las coordenadas van a tener la forma de esta pareja, una pareja ordenada. Ocupamos la coordenada de X y la coordenada de Y. Entonces, primero vamos a buscar la coordenada de X. Vean que en X tenemos menos 4. Entonces, la coordenada de X sería menos 4. Y en el caso de Y tendríamos 3. Entonces, la coordenada de Y nos quedaría 3. Esto es muy importante que mantengan el orden. Primero X, luego Y. Siempre va en orden alfabético. X, Y. Entonces, el punto A tendría las coordenadas menos 4, 3. Ahora sí, vamos al tema de distancia, que es el que tenemos que trabajar. Sean A y B dos puntos del plano. Digamos que A tiene coordenadas x1, y1 y B tiene coordenadas x2, y2. Entonces digamos que por allá está el punto A con coordenada en x, x1 y coordenada en y, y1. Y por allá vamos a poner el punto B con coordenada en x, x2 y coordenada en y, y2. Entonces tenemos dos puntos en el plano, punto A, punto B, y conozco las coordenadas de cada uno. Si quiero buscar la distancia de A a B, sería buscar la longitud de este segmento. Entonces, vamos a ver cómo encontrar la distancia de A a B. La distancia de AB se representa de esa forma: D y entre paréntesis A, B.
Esto significa la distancia del punto A al punto B. Y en nuestro dibujo quedaría ubicada exactamente acá. Esta de acá sería la distancia de AB. Ahora, nosotros podríamos construir un triángulo rectángulo en esta figura. Si trazamos ese segmento y este segmento. Recordemos que son coordenadas rectangulares y entonces este ángulo de acá es recto. Lo que estamos buscando, la distancia entre A y B, es entonces la hipotenusa de este triángulo. Recordemos que, como ya conocemos el teorema de Pitágoras, podríamos aplicarlo para determinar esta distancia. Para encontrar la distancia de A a B, ocuparía este cateto y este cateto. Este cateto no sería más que la distancia entre x1 y x2. Vean que aquí, como se ve en el dibujo, tendríamos 1, 2, 3, 4. Entonces, para buscar la distancia de x1 a x2, recordemos que distancia en matemáticas se representa con valor absoluto. Entonces, este segmento mediría la distancia de x1 a x2. De igual forma, este segmento de acá, que sería el otro cateto, sería la distancia de y2 a y1 o de y1 a y2. Entonces tendríamos la distancia de y1 a y2. Ahora sí, ya conozco las medidas de los dos catetos. Recordemos que para buscar la hipotenusa siempre era la raíz cuadrada de, y aquí como la hipotenusa era el lado más largo, la fórmula llevaba un más, ¿verdad? Entonces, era cateto al cuadrado, puse primero ese cateto, más cateto al cuadrado. ¿Ok? Esta fórmula entonces nos va a permitir calcular la distancia del punto A al punto B, cualesquiera que sean en el plano. Ahora, no es usual encontrar una fórmula que tenga valor absoluto para el cálculo de distancia. Vean, valor absoluto lo que hace es darnos un valor positivo. En el contexto geométrico esto siempre será positivo. ¿Ok? Cuando elevamos al cuadrado, no importa si la base es positiva o negativa, el resultado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, no hace falta tener valor absoluto y basta con un paréntesis. Entonces, esta fórmula la vamos a trabajar de la siguiente manera. Para calcular la distancia de un punto A a un punto B, siempre calcularemos la raíz cuadrada de la suma de este cuadrado y este cuadrado. Vean que es la resta de los x al cuadrado más la resta de los y al cuadrado. Siempre va dentro de una raíz cuadrada. Recordemos la fórmula que utilizábamos para calcular la hipotenusa cuando vimos el teorema de Pitágoras. Entonces, esta siempre será la fórmula. En resumen, siempre que tengamos dos puntos, A y B, vean que lo tenemos de forma analítica, ¿verdad? Que conocemos las coordenadas, podemos calcular la distancia entre A y B utilizando esta fórmula. ¿Ok? Esta formulita es la fórmula de distancia. Vamos a algunos ejemplos. Determine la distancia entre cada par de puntos. Primero que nada vamos a poner por acá la fórmula para que la tengamos a mano. Igual se la tienen que aprender. Igual es sencilla de aprender. XY está en orden alfabético. ¿Ok? Entonces ya tenemos la fórmula por aquí y vamos con el ejemplo. Tenemos el punto A, que es 1,2, y el punto B, que es 3,1. Lo primero que voy a hacer, y ustedes lo pueden hacer en todos sus ejercicios, es etiquetar cada valor, este como x1, entonces la pareja sería y1, este como x2 y la pareja sería y2. Ya con estos valores, básicamente sería sustituir en esta fórmula. Entonces tendríamos la distancia entre A y B. Vean que es, los x serían 1 y 3. Entonces tendríamos 1 menos 3. 1 menos 3 al cuadrado. Siempre más. Y luego en el caso de los y tendríamos 2 y 1. Sería 2 menos 1.
2 menos 1. Y a partir de aquí ya son cálculos nada más. Entonces empezamos a resolver los cálculos. Primero paréntesis, 1 menos 3, obtendríamos menos 2. Y luego 2 menos 1, obtendríamos 1. Hago las potencias, menos 2 a la 2 me da 4 y 1 a la 2, 1. Luego sumamos 4 más 1, 5. Siempre es importante recordarles que este radical deberíamos de revisar si se puede simplificar. En este caso, raíz de 5 no se puede simplificar, por lo tanto diríamos que la distancia de AB es igual a raíz de 5. ¿Ok? Vamos con otro más. En este caso, incluí por acá negativo, negativo y negativo. Vean que acá no había ningún negativo, entonces no hay que cuidarse con los signos. En este caso, si hay negativos, entonces debemos tener un poco de cuidado. Primero, x1, y1 y x2, y2. Ok, ya tengo las coordenadas de los puntos y podemos utilizar la fórmula. Entonces, la distancia de C a D sería, primero los x, 0 menos menos 3. Dije menos 3. Está el menos de la fórmula y el menos del x2. Entonces nos quedaría 0 menos de la fórmula menos 3. Luego, en el caso de los y tendríamos menos 1 menos menos 2. Entonces sería menos 1 menos menos 2. Vean que hay un doble menos porque uno le pertenece a la fórmula. Aquí hay un menos, aquí hay un menos. Y el otro le pertenece a la segunda coordenada. ¿Ok? Ahora sí, hacemos los cálculos. Menos y menos más 0 más 3 es 3. Entonces tendríamos 3 a la 2. Y en este caso, menos y menos, de nuevo más, tendríamos menos 1 más 2. Obtenemos entonces 1. Resuelvo las potencias. 3 a la 2, 9. Y 1 a la 2, 1. Entonces, 9 más 1, 10. De igual forma, revisamos si este radical se puede simplificar. Pero vean que 10 sería nada más 2 por 5. No hay una parejita de factores iguales. Entonces, decimos que la distancia de C a D sería raíz cuadrada de 10. Ok, una forma entonces de preguntar esto es dándole las coordenadas de los puntos y pedir la distancia entre ellos. Otra manera sería representar dos puntos en el plano cartesiano como E y F y pedirle la distancia entre E y F. ¿Okay? Entonces, dados dos puntos en el plano, aquí no tenemos las coordenadas, solo tenemos el dibujo, nos piden la distancia entre ellos dos. Lo primero que hacemos entonces es buscar las coordenadas de esos puntos. Ocupo las coordenadas de E y las coordenadas de F. En el caso de E, primero la coordenada en X sería menos 3 y luego la coordenada en Y que sería 3. De igual forma para F, vean que F ya está sobre el eje X. Entonces en X ya sería 2. Luego buscamos la coordenada en Y que sería 0. Aquí es importante recordar que todo punto que esté sobre el eje X siempre tiene esta forma. El número, 0. Ahora sí, ya tenemos las coordenadas. Aquí tenemos x1, y1, x2, y2. Y pasaríamos a la fórmula. Primero la resta de los x. Entonces tendríamos menos 3 menos 2. Entonces tenemos menos 3 menos 2 al cuadrado. Más. Y luego haríamos 3 menos 0. 3 menos 0 al cuadrado. Calculamos. Menos 3 menos 2 sería menos 5. Y luego 3 menos 0, pues obtenemos 3. Hago las potencias. Menos 5 al cuadrado me da 25 y 3 al cuadrado 9. Entonces tendríamos 25 más 9. Sumamos 25 más 9, obtenemos 34. Y de nuevo, debo revisar si esto se puede simplificar. 34 es 2 por 17. 17 es primo,
entonces ya quedaría así, ¿verdad? 2 por 17. Ninguno se puede hacer como una pareja, por lo tanto quedaría así. Y tendríamos que la raíz cuadrada, que la distancia del punto E al punto F sería raíz cuadrada de 34.